Entonces, bueno, si se fijan en lo que les pasé, hay dos archivos importantes. Uno que dice procesador sin decodificador, que es el que tengo aquí mostrado, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues toma instrucción por instrucción dentro de esta memoria, que hasta donde yo recuerdo, bueno, esta es una memoria RAM, ¿sale? Entonces toma instrucción por instrucción y las envía directamente a la palabra de control del datapad, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que tome instrucción por instrucción? Bueno, pues a través de un contador, ¿no? En donde ese contador va conectado directamente al registro de direcciones de mi memoria, ¿no? Conforme voy incrementando el contador, bueno, pues voy accediendo a cada uno de los elementos de esa memoria y se los voy enviando directamente a la palabra de control, ¿no? Del datapad. Hasta ahí pues no surge ningún problema, no hay ningún inconveniente. La velocidad de este procesador es la misma que la velocidad que dicta el reloj. Es decir, si su reloj es de 16 MHz, quiere decir que en principio yo estaría ejecutando 16 millones de instrucciones por segundo. Es decir, una instrucción por tic o por pulso de reloj, ¿no? Eso es lo que estaría yo haciendo. Ahora bien, el otro procesador, que es el que ya es un poquito más complicado, déjame posicionarlo en donde quiero que, en la parte importante, aquí. Si se fijan, bueno, pues este procesador ya utiliza un decodificador, ¿sale? Y en este caso ya hablamos nosotros de algo que se conoce como ciclo de fetch, ¿no? En donde el ciclo de fetch, si lo quieren ver así, digamos que son los pasos que realiza su procesador para poder ejecutar una instrucción. En este caso, nuestro ciclo de fetch tiene 4 pasos, ¿sí? El primero de ellos básicamente es ir por la instrucción, e ir por la instrucción, entiéndase que es recuperar la instrucción de la memoria de código para guardarla en el registro de instrucción. El siguiente paso sería decodificar la instrucción, es decir, tomar esos bits y mandarlos al decodificador para que puedan ser, digamos, traducidos a la palabra de control, ¿sí? Noten que ahí estoy utilizando otro tiempo de reloj, otro pulso de reloj, ya llevo 2, digamos, incluyendo el donde recupero la instrucción en el registro de instrucción, entonces ya llevo 2. El tercer paso es ejecutar la instrucción. Y si se fijan, como ese es el paso en donde voy a ejecutar la instrucción, es en ese instante en donde estrictamente se debe liberar los bits adecuados en la palabra de instrucción, en CW. Solamente en ese instante se deben de liberar los bits, ¿sí? Y finalmente la última instrucción, que es la de incrementar, la que permite, perdón, el último paso, que es el de incrementar el program counter para ir en el siguiente paso y recuperar la siguiente instrucción. Entonces son 4 pasos, ¿no? Entonces, si su reloj es de 16 MHz, bueno, como estoy utilizando 4 pasos para toda la instrucción, quiere decir que tengo que dividir 16 entre 4, eso me da 4 MHz, y por lo tanto este procesador estaría ejecutando 4 millones de instrucciones por segundo. Se reduce en gran medida, ¿no? el número de instrucciones que se puede ejecutar, pero bueno, ni modo, eso se debe a que pues se requieren, digamos, de más pasos o de más actividades para poder ejecutar la instrucción. Pero bueno, regresando un poquito al problema, el problema es el siguiente, esta palabra de control, que es un registro, los bits siempre están presentes. Y quiere decir entonces que cada ciclo, cada pulso de reloj, el datapad va a estar haciendo lo que yo aquí le indique. Entonces, si aquí permanecen durante esos 4 pasos cierta cantidad de bits, bueno, pues esa cierta cantidad de bits las va a tomar el datapad, las va a interpretar y bueno, va a ejecutar la instrucción que representen esos bits, ¿no? Entonces, tenemos que ingeniárnosla para que solamente en el paso D, en el que tengo aquí, solamente en el paso D se permita ejecutar la instrucción. ¿Cuál fue la solución que yo aquí les propongo? La solución que aquí yo les propongo es la siguiente: que solamente en D la palabra de control tenga la instrucción, solamente en ese paso. Y en los demás pasos, si se fijan, lo que se hace es, o lo que hago es borrar la palabra de instrucción. Como la borro, le pongo 0, significa que pues no hace nada. Es decir, bueno, yo sé que se hace la operación de suma, ¿sí? Pero como vale 0, quiere decir que los bits de escritura del bloque de registros o el bit de escritura de la memoria, pues no se va a guardar absolutamente nada, ¿no? Sí se hace la operación, pero no se guarda nada absolutamente.
Ahora, no quiere decir que esto esté bien o que esto esté mal. De hecho, si somos así muy, muy estrictos, alguien diría, oye, profe, pero eso está mal. Y en efecto, eso está mal. ¿Por qué? Porque como está haciendo la operación de suma, entonces eso quiere decir que se están afectando las banderas o el registro de banderas o los bits de bandera. Que si se fijan, bueno, pues aquí yo no los tengo representados. No los puse en ningún lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Eso quiere decir entonces que yo me las tengo que ingeniar para que el registro de banderas guarde los datos que necesita guardar solamente en el paso adecuado, ¿no? Pero bueno, no se preocupen por eso. Si alguien lo hace, pues adelante. Tendría nada más que poner por ahí un registro de banderas y que se guarde solamente en el paso de. Pero si no lo hacen, bueno, no pasa nada. Digo, no va a estar mal. Como les dije, la idea no es hacer un procesador hecho y derecho, sino algo que de alguna manera pues nos permite entender cómo funcionan los procesadores en una computadora o en un microcontrolador básicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que ingeniárselas, ¿no? Hay que poner por ahí la circuitería adecuada para que solamente CW tome valores en el paso D y en los demás pasos valga 0, ¿no? De esa manera ustedes van a poder pues ejecutar de forma correcta su procesador y en el instante en el que se requiere. No sé si esto esté un poquito. Estos son los dos enunciados de la práctica 2. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada les presenté un pequeño programita que lo que hace es recorrer la memoria de su ABR, ¿sí? Y la recorre de tal manera que va llenando con el número 55 en hexadecimal cada una de las localidades de memoria, ¿sale? Ahora bien, la idea aquí es que ustedes desarrollen programas tanto para ensamblador del ABR como para el ensamblador del microprocesador. Entonces ya iremos viendo algunas instrucciones o haciendo comparativas con algunas instrucciones para que ustedes puedan de alguna manera pues completar, digamos, esta práctica, ¿no? Entonces, el primer problema o la primera actividad de la práctica básicamente nos dice que hay que diseñar un programa en ensamblador, desde luego, que coloque cada byte de la memoria, que en cada byte de la memoria coloque el número 55H. Ya lo tenemos al menos para el ABR, ¿no? Falta para el procesador Intel, ¿sí? Y después hay que sumar, ojo, hay que sumar a 8 bits cada uno de los bytes de la memoria, ¿sí? La idea es que ustedes al final de haber recorrido toda la memoria, pues puedan ver si el resultado de la suma es correcto o incorrecto. Si es correcto, ustedes lo van a informar. ¿Cómo lo van a hacer en el ABR? Pues no lo sé, ustedes lo deciden. No sé, encender un LED, apagar un LED, prender un LED, no lo sé. Ustedes deciden cuál sería, digamos, la mejor manera para indicar que pues el resultado de la suma es correcto, ¿sí? Desde luego, ustedes tendrían que ver qué señal envían para poder indicar que el resultado de la suma pues es incorrecto, ¿no? ¿Qué sucede para el procesador, para el Intel? Bueno, ahí ustedes recuerden que pueden acceder a la pantalla e imprimir resultado correcto, resultado incorrecto, va bien, va mal. Ustedes ya se encargarán de definir qué mensaje es el adecuado, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Déjenme. Recordemos que en el ABR, esta es nuestra memoria, empieza en la 0060, ¿sí? Y ya sabemos que termina hasta la 045F. Nosotros no vamos a llegar hasta allá porque recuerden que pues, es una región de la pila. En lugar de llegar hasta la 045F, vamos a llegar hasta la dirección 0440. Entonces hasta por acá, hasta la 0440, ¿sí? Entonces cada uno de las localidades de la memoria la vamos a rellenar con el número 55 en hexadecimal. Y vamos a hacer una suma a 8 bits. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que voy a sumar 55 más 55 más 55, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, a 8 bits. Entonces déjenme hacer la suma. Déjenme traer mi calculadora. Entonces, déjenme colocarla por acá. Entonces, necesito una calculadora de programador. Entonces, en hexadecimal. Si yo sumo 55 más 55, noten que eso me da AA, ¿no? Si le vuelvo a sumar 55, noten que eso me da FF, ¿sí? Si le vuelvo a sumar 55, noten que eso me da 154.
pero 154 ya escapa de los posibles 8 bits con los que solamente yo puedo representar números. Quiere decir entonces que el resultado serán solamente 8 bits, es decir, el resultado sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ¿sí? Es decir, los 8 bits menos significativos del resultado serían, digamos, mi resultado. Se pierden todos los demás bits, ¿no? Y entonces yo con estos bits tendría que continuar haciendo la suma. Entonces, ¿cuánto fue? 0, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces, déjame pasarlo a hexadecimal, que sería 54, ¿no? Vuelvo a sumar 55 y me da... ay, perdón, aquí ya me equivoqué. Entonces sería 54 más 55. El resultado cabe en 8 bits, más 55. El resultado sigue entrando en 8 bits, más 55. El resultado ya no entra en 8 bits, ¿no? Por lo tanto, tengo que mochar esa parte o truncar los demás bits. Solamente me quedo con 8, ¿no? Que si se fijan, en este caso sería el 53. Es decir, los bits 01, 01, 00, 11. Y con esos 8 bits tendría que volver a hacer la suma. ¿Sale? Ahora bien, no se preocupen mucho. No es que ustedes tengan que hacer la suma de esa manera. O bueno, no es que ustedes tengan que hacer o preocuparse por la cantidad de bits que les queda. Pues no, como su procesador es de 8 bits, automáticamente o de forma, digamos, natural, solamente les van a ir quedando los 8 bits. Entonces, si ustedes suman 55, 55, no sé cuántas veces, no sé, pongan ustedes que sean 200, 300 o 1000 veces, no lo sé, ¿sale? Si ustedes suman 1000 veces el 55 a 8 bits, al final les va a quedar un resultado, desde luego, de 8 bits. Entonces, la idea es que ustedes comparen ese resultado que ustedes ya conocen, ¿sí? Lo pueden hacer con algún lenguaje de programación, por ejemplo, en el lenguaje C pueden hacer, digamos, esta operación para saber cuál va a ser el resultado, ¿sí? Entonces, ustedes con ese resultado puedan comparar si lo que sumaron con los bytes que hay en memoria es igual a lo que ustedes de alguna manera calcularon. Si son iguales, quiere decir que la memoria está bien porque se guardó correctamente el resultado, ¿sí? O porque se guardaron correctamente los datos, y entonces, bueno, pues hay que informarlo, ¿no? Si el resultado de la suma está mal, entonces quiere decir que algo pasó por ahí en la memoria, ¿no? Que algo está dañado o que algo sucedió al momento de guardar datos en la memoria. Ojo, lo que ustedes primero tienen que hacer es guardar los números y después hacer el procesamiento de la suma para ver si los datos que se guardaron en la suma pues son los correctos. No sé si esto esté claro, más o menos lo que tienen que hacer. Esto sería, digamos, para el ABR, ¿sí? Para el procesador Intel, ustedes tendrían que ir de la dirección lógica 00600, ¿no? Para el Intel tendrían que ir de la 0000600 a la, me acuerdo, 800, creo que le puse. Claro, hasta la 8000. 2 puntos F, ¿no? Tendrían que recorrer cada uno de los bytes de ese rango de direcciones, llenarlo con 55, después volver a recorrer ese rango de direcciones e ir sumando cada 55. Y conforme vayan haciendo la suma, ustedes solamente se tienen que quedar con los 8 bits. Nuevamente, no es que ustedes tengan que hacer el truncado. Como la suma siempre la van a realizar 8 bits, el truncado aparece de forma natural. ¿Sí? Aquí el problema es que ustedes por fuera tendrían que hacer la operación de suma a 8 bits para saber cuál es el resultado que esperan, ¿sí? Entonces tienen que contar cuántos bytes son los que van a guardar para poder saber cuántas veces van a sumar, ¿no? Esa es, digamos, un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda más o menos. Eso lo tendríamos que... Bueno, eso, la idea es que lo trabajen entre lo que resta de hoy y mañana, ¿sale? Para que el miércoles ya empiecen ustedes a programar. Yo aquí voy a estar, entonces el miércoles cualquier duda, bueno, pues ustedes me pueden consultar. Yo de todos modos abro el espacio para que podamos estar en contacto. Y cualquier duda o pregunta, bueno, pues ustedes ya me la harán saber. No sé si se entiende este primer problema, ¿dudas? ¿Preguntas? Sí, pero en este caso tú vas a encender o apagar los bits para informarle al usuario si el recorrido de la memoria te dio el resultado correcto, ¿no?
Ustedes definen, ¿no? Ustedes, a lo mejor alguien me dice, mire, profe, yo mantengo el LED encendido y si no se apaga, quiere decir que todo está bien, pero si se apaga, quiere decir que algo salió mal. Bueno, ni modo, esa va a ser tu señal, ¿no? O así tú definiste la señal para indicar que hay un error o para indicar que no hay un error. Ya iremos haciendo, ahorita por ejemplo, van a ser programas sencillos, pero bueno, ya iremos complicando un poquito más los programas. Recuerden que no vamos a hacer nosotros examen, por lo tanto, se me olvidó, bueno, hay que comentarles, nos iremos hasta la semana 10, que sería la última semana donde tengo que entregar calificaciones para realizar prácticas, ¿no? Entonces nos faltan, con esta semana nos faltarían, esta es la semana 5, nos faltan 6 semanas, ¿no? Al menos para realizar unas 7 u 8 prácticas, ¿no? En lo que resta de estas 6 semanas, ¿no? Entonces, no sé, dudas, preguntas. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Sí está más o menos claro? Ustedes, debe ser en Simulides, sí. Si ustedes quieren utilizar algún otro simulador, pues adelante. Nada más infórmeme qué simulador para también estar preparado, ¿no? Sí, de clases son 9 semanas nada más. Pero hay una semana más en donde yo entrego calificaciones y esa semana la ocuparía yo para poder, o sea, en lugar de hacerles examen global, si lo quieren ver así, sería otra práctica más. Sí, no, no va a haber examen, ¿no? En este curso no va a haber examen de recuperación, digo, de, examen de, bueno, examen del curso, ¿no? No va a haber evaluación, digamos, ¿no? A través de un examen. En lugar de eso va a ser práctica, entonces en lugar de hacerles al final de la semana o en la semana 10, digamos, o después o la que sigue de la 9, en lugar de hacerles un examen, sería una práctica, ¿no? Para redondear y terminar con todo esto. No sé, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente problema? El siguiente problema básicamente es que hay que diseñar un procedimiento, ojo, un procedimiento que permita copiar bloques de memoria de tamaño n. Entonces, estoy pensando en un procedimiento que su primer argumento o que uno de sus argumentos es el número de bytes que va a copiar. Otro de sus argumentos va a ser la dirección, ¿sí? Digamos la dirección origen de donde va a tomar esos n bytes o esos n caracteres o esos n símbolos que están almacenados a partir de la dirección A. Y el último argumento es la dirección B, la dirección destino a la cual va a depositar esos bytes que va a copiar, ¿no? Entonces, como les digo ahí, ¿no? Recuerden que el formato de las direcciones cambia entre el microprocesador y el microcontrolador, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Recuerden que en el microcontrolador las direcciones las podemos manipular o las podemos manejar con los registros X, Y o Z. Pero en el microprocesador podemos utilizar los registros DSBX o ESBX o DSSI, ESCI o ESDI o DSDI, ¿no? Digamos que hay un poquito de más posibilidades, pero bueno, aquí digamos que los registros van en pareja, digamos de forma explícita, ¿no? Recuerden que siempre va el segmento a través de algún registro de DS o S y después algún otro registro de desplazamiento que podría ser BI, DI o SI, ¿no? Entonces, ahí dice que usted define la manera en que se pasarán los parámetros al procedimiento. Eso lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? ¿A qué se refiere con que usted define la manera en la que se pasarán los parámetros al procedimiento? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Son dos problemitas. En uno, básicamente, digamos, si lo quieren ver así, comprobar que la memoria está bien, ¿sí? La relleno con datos, lo sumo y veo si el resultado es el que yo esperaba, ¿no? En el otro problema, nada más es copiar bloques de memoria de una dirección A a una dirección B, ¿no? ¿Cuántos bytes voy a copiar? Bueno, ¿de qué tamaño es el bloque? Pues el bloque es de tamaño n, ¿no? O son n bytes los que busco, los que deseo copiar. No sé, ¿alguna duda, pregunta? Sí. Ok. Sí, así es.
Exactamente, era lo que les explicaba hace un momento. El resultado no cabe, ¿no? Déjame, imagínate que queremos hacer, ¿dónde está mi? Acá. Imagínate que queremos hacer la siguiente suma 8 bits. Yo creo que con esto va a quedar un poquito más claro, ¿no? Imagínate que queremos hacer la siguiente suma, ¿no? Estos números están en base 10. 128 más 50 más 230 más, no sé, 180, ¿no? Queremos sumar esos tres números y los queremos hacer, digamos, a 8 bits nada más, ¿no? Si tú sumas esos tres números, déjame sacar aquí la calculadora del programador. Si yo sumo esos números, es decir, 128 más 50 más 230 más 180, si yo sumo esos números, el resultado son 588, ¿no? Ese resultado no cabe en 8 bits, ¿sale? Ahora bien, déjame hacer la suma, pues digamos, número a número, ¿no? Entonces, si primero sumo 128 más 50, el resultado me da 178. ¿No? 178 sí caben en 8 bits, ¿sí? Después voy a sumar el 230. 408 no caben en 8 bits, ¿no? Pero ni modo, ese es el resultado, ¿no? Como estoy haciendo la suma a 8 bits y todos los registros que yo voy a utilizar son a 8 bits, eso quiere decir que el resultado de la suma, ¿sí?, serían nada más estos 8 bits que están aquí, por ejemplo, en la calculadora. Es decir, recuerda que el resultado sería 1. Ese sería el resultado. Este es el bit de acarreo. Y ya dijimos que el bit de acarreo sí forma parte del resultado, pero también nos indica que el resultado no lo puedo representar con 8 bits. Entonces me olvido de él y me quedo o me sigo quedando con los 8 bits que sí los puedo representar. Ahora le sumo 180. ¿Sí? Entonces sería... déjame pasar a binario y es que es 1, 0, 1... Ay. ¿No? Entonces, fíjate que el haber, digamos, omitido ese bit de acarreo me deja en decimal 152. Entonces lo que estaría haciendo es sumando 152 más 180, ¿no? Entonces 152 más 180, que serían 332. 332 que no caben nuevamente en 8 bits, ¿sale? El resultado de 332 sería 1, 0, 100, 1, 1, 0, 0, ¿no? Entonces, este es el de acarreo, lo elimino y me quedo con los últimos 8 bits. O sea, no es que me quede, vamos, eso es lo que va a haber en mi registro, en mi resultado, ¿no? Y ese resultado equivale a, déjame ver, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Equivale a tener 76. Entonces fíjate que el resultado 8 bits de esa suma no es 588, sino es 76. Entonces tú tendrías que hacer la sumatoria, ¿sí? Pensando en que son, digamos, vamos, aquí fueron números, digamos, aleatorios, a números cualquiera. En tu caso o en su caso sería 55H. Entonces tú tendrías que sumar, no sé, 100 veces 55, 200 veces 55, 300 veces 55H. Y determinar cuál va a ser el resultado, ¿no? Para poderlo entonces comparar con lo que obtengas al momento de programar en ensamblador, ¿no? Esta es un poco la idea. Eso lo puedes hacer en lenguaje C, ¿no? Puedes hacer puras sumas con char. Automáticamente ya el lenguaje va truncando, digamos, lo que sobra, ¿no? Lo que no necesitas. Y se queda 8 bits. Entonces, hacerlo en lenguaje C se puede hacer. Lo único que tú tendrías que saber es cuántos bytes vas a recorrer en las memorias, ¿no? Sí, no sé si está esto un poquito más claro. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? No, ojo, no es que muestres el resultado, ¿no? Tú al final vas a obtener, digamos, pensemos en el ABR, ¿no? Entonces, digamos que en R0 guardaste esas sumas de 8 bits. Entonces tú tendrías que compararlo, ¿no? Es decir, un CPI con R0 con el número, con el resultado que te haya dado tu suma, ¿no? Porque tú previamente hiciste la suma ahí en tu cuaderno, lo programaste, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor el resultado de la suma es, no sé, 80 en hexadecimal, ¿no? Entonces lo comparas
¿no? Si este dato que a ti te dio haciendo la suma o las operaciones a mano es igual con el resultado que hizo la computadora, bueno, pues si son iguales, perfecto. Enciendes un LED. Si son diferentes porque hubo un error o algo salió mal, bueno, pues apagas el LED, ¿no? O pones dos LEDs, uno verde y uno rojo, y enciendes el que corresponde. No verde, todo bien, rojo, hubo un problema, ¿no? Te digo, ustedes definen la manera en la que se van a... en la que le indican al usuario si existe o no existe un problema o un error. No sé si esté más claro, más o menos. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, depende del... Exactamente. Va a depender mira, por ejemplo, déjenme utilizar otra hoja. Para el ABR no recuerdo desde dónde... claro, para el ABR, por ejemplo, va desde la 0060H a la 0... ya me perdí, 0440H. No sé cuántos bytes hay aquí. Perdón, ¿cuántos bytes hay aquí? Ha de haber 1000, supongamos, ¿no? Entonces, si son 1000, bueno, pues tendrías que sumar. Perdón, sí. Sí, esta es la del microcontrolador. Para el microprocesador, vamos desde la 00060, 600, perdón, no 60, no, 600, a la 8000, ¿no? No sé cuántos bytes hay, otra vez, cuántos bytes hay ahí, ¿no? Sí, perdón, no sé dónde se me pegó el AIGA, pero bueno, no sé cuántos bytes hay ahí, ¿no? Pero bueno, ustedes tendrían que hacer la suma, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentarios? Sí, sí, claro. Sí. Imagina que tenemos por ahí, por ejemplo en el ABR, ¿no? Déjame. Entonces, imagina que por ahí en el ABR tenemos un bloque de memoria de tamaño n bytes, ¿no? Que está en la dirección, digamos, que está guardada en Y, ¿sí? Y que deseamos copiar este bloque en alguna otra dirección, ¿sí? Que está, digamos, representada por los registros X. Entonces la idea será copiar todo este bloque, ¿sí? Todos los bytes que contenga ese bloque a este bloque de memoria, ¿no? Lo mismo sucedería, digamos, en el procesador Intel, ¿sí? Nada más que en este caso, bueno, podemos tener un bloque de memoria. Pensemos en que está direccionado por los registros ES, SI, ¿sale? Y que queremos copiarlo, todos esos bytes queremos copiarlos a algún bloque de memoria que está direccionado por los registros DS, BX, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Copiar bloques de memoria, ¿no? Desde luego lo mismo, ¿no? Este bloque es de tamaño n y pues queremos copiar esos n bytes a la dirección que está almacenada en DSBX, ¿no? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, aquí por ejemplo, como tienes ya, o bueno, como ya les coloqué por ahí una manera de poder escribir en memoria, pues ustedes simplemente podrían poner el mensaje de si se pudo o no se pudo, correcto, no correcto, error, no error, ¿no? Ustedes deciden qué tipo de mensaje podrían colocar, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Sí, sí, claro, esto es máquina virtual, lo de Intel es en máquina virtual, de hecho todo es virtual, ¿no? Ni modo, o sea, no se puede hacer de otra manera, pero bueno, en el Intel sí es con la máquina virtual y en el ABR sería con el simulador, ¿no? ¿Alguna duda, alguna? Esto es para que ustedes piensen, vamos, ustedes investiguen más o menos estos 2 días, hoy, mañana, ya está arriba del sitio.
y el miércoles pues ya tengan, digamos, una solución, un avance. Digamos, la idea es que el miércoles la terminen. O sea, yo voy a estar aquí, yo de todos modos les paso el enlace para que nos conectemos por si hay alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Entonces el miércoles ustedes la puedan realizar o avanzar lo más que pueda, y se entregaría, si no mal recuerdo, de este miércoles en 8, el 17. No sé cuándo sea 17. Creo que sí es este miércoles. Sí, de este miércoles en 8, ¿no? Sí. Con respecto a cómo se rellenaría un segmento, ahorita lo vemos. ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, déjenme pasar a la clase, digamos. Déjenme cerrar todo esto. Entonces, esta sería la clase. Entonces, nos quedamos por aquí. Entonces, déjenme presentarles, digamos, déjenme seguir con esto de las diferencias entre el procesador Intel y el AVR. ¿Sale? Entonces, aquí tengo los... Ya sabemos que hay diferencias no solo en cuanto al manejo de la memoria, sino también en cuanto al número y al nombre que se le da a cada uno de los registros. En el procesador AVR o en el microcontrolador AVR o en el procesador dentro del microcontrolador AVR tenemos 32 registros. Estos se llaman desde R0 a R31. Ya sabemos que por ahí hay parejitas de registros que me forman los registros X, Y, Z y que me permiten acceder a la memoria, ¿no? En el procesador Intel, bueno, estos registros pues se llaman AX, BX, CX, DX. Estos se dividen en dos registros, ¿no? En un registro que representa la parte alta o los 8 bits más significativos, y un registro que representa la parte baja o los 8 bits menos significativos, ¿no? AHAL, BHBL, etcétera, etcétera, ¿no? Para acceder a memoria, bueno, requiero de dos registros, un registro de segmento dado por DS o ES o SS cuando manejamos datos y la pila, y registros de desplazamiento, ¿no? En este caso BX, SI, DI, que sería, digamos, para los datos comunes y corrientes, o BP y SP cuando los datos a los que hacemos referencia, bueno, pues están en la región de la pila, ¿no? Ahora bien, esto de la pila pues no debe resultar extraño para nosotros. Por ahí cuando vimos programación estructurada o en algún curso de programación, muy probablemente nos han de haber dicho que las variables que declaramos al inicio de todo procedimiento o las variables que declaramos al inicio de toda función, pues esas variables de alguna manera encuentran lugar en la pila. Bueno, pues sí, en efecto, ya veremos más adelante que esas variables de alguna forma pues están definidas en la pila de mi procesador, ¿no? Entonces, digamos que para poder representar esas variables, pues hago push. ¿Cuántas veces? Bueno, pues va a depender de cuántas variables hayas declarado, ¿no? Y a través del registro BP, ¿sí? Yo podría acceder directamente a esas variables, ¿no? O esas direcciones de memoria que me representan mis variables locales en mi lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Pero bueno, como les dije, lo vamos a ver con calma, ¿no? Es algo, digamos, hay que verlo con relativo detalle, ¿no? Para poderlo ver qué sucede. Y bueno, por lo pronto, pues bueno, aquí les presento el registro de estado, ¿no? Recuerden que el registro de estado dentro de mi AVR es de 8 bits, ¿sí? Aquí está la bandera de acarreo, aquí está la bandera de de cero, aquí está la bandera de signo que, como ustedes recordarán, pues representa el bit más significativo del resultado, ¿sí? Aquí está la bandera de sobreflujo. Aquí hay otra bandera de signo que no hemos comentado. Básicamente esa bandera de signo para lo que sirve es para saber si se realizó una operación con signo o no. Entonces, esto es lo que representa. Tal vez quedaría un poco más claro cuando veamos algunos ejemplos, ¿no? Por lo pronto lo voy a dejar así. Es una bandera que me indica si se realizó una operación con signo o no se realizó una operación con signo, ¿sí? Y si se fijan, aplico un XOR entre sobreflujo y la bandera de signo. Y recuerden que básicamente el XOR, pues si son diferentes, me envía un 1, si son iguales, me envía un 0, ¿no? Entonces fíjense que esta bandera de signo, o esta bandera S, déjenme llamarla así, se va a encender cuando alguno de estos dos cuando estos dos sean diferentes. Es decir, si ocurrió un sobreflujo
y no hay bandera de signo, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta bandera se va a encender. Ahora bien, si se generó un valor con signo y no ocurrió sobreflujo, bueno, pues esta bandera, pues igual, se va a encender nuevamente, ¿no? Entonces, ahora bien, si n se enciende, es decir, hay un signo y ocurrió un sobreflujo, bueno, pues esta bandera se va a apagar, ¿no? O al revés, si no hay signo y no ocurrió sobreflujo, entonces esta bandera se va a apagar, ¿no? Entonces, si se fijan, básicamente lo que me dice es, si me enciendo, quiere decir que se realizó una operación con signo. Si no me enciendo, quiere decir que no se realizó una operación con signo, ¿no? Pero bueno, recuerden que nosotros como programadores de alguna manera somos los responsables de darle interpretación a los datos. Entonces nosotros somos los que realmente sabremos si se ejecutó o no se ejecutó una operación con signo. El problema es que hay ocasiones en las cuales se puede hacer operaciones con los bits, no necesariamente restas, puede haber sumas, puede haber desplazamientos, puede haber rotaciones, qué sé yo. Y esas operaciones pueden generar, digamos, resultados que equivaldrían a haber hecho operaciones con signo. Bueno, pues esa bandera S para eso nos serviría, para saber si la última operación representó o se parece, si lo quieren ver así, a una operación con signo, ¿no? Básicamente para eso nos serviría esa bandera S, ¿no? Pero bueno, las importantes, si es que nosotros estamos conscientes de que estamos realizando operaciones con signo, serían V y serían N, ¿no? Que sería el sobreflujo y que sería el signo, ¿no? Tenemos la bandera H, que es, digamos, el acarreo a la mitad. Es un acarreo que sucede a 4 bits, ¿sí? Y tal vez alguien se pregunte, oye, pero esa cosa, ¿para qué la queremos? Bueno, no es que la querramos, lo que pasa es que cuando empezó esto de los microcontroladores, o los primeros microcontroladores, eran a 4 bits, no eran 8 bits, sino eran a 4 bits. Entonces, básicamente, esa bandera se quedó, digamos, para que siguiera, pues, se mantuviera la compatibilidad con esos procesadores de antaño, no por otra razón, ¿no? Entonces, los primeros procesadores eran a 4 bits, esa sería, digamos, H sería su bandera de acarreo a 4 bits. Y bueno, se mantuvo, ¿no? Para asegurar compatibilidad, ¿no? El bit T, que no hemos hablado de él, pero básicamente ese bit T, hay instrucciones, ¿sí? Dentro del ABR que les permiten extraer un bit, ¿sí? De algún registro. Y la pregunta es, bueno, ¿y en dónde depositamos ese bit que extraje dentro del registro R0? Es decir, suponga que quiero extraer el bit 8, perdón, el bit 6. ¿Cómo extraigo el bit 6 de ese registro R0? Bueno, pues a través de una instrucción. ¿Y en dónde lo voy a localizar o en dónde lo voy a colocar? Pues ese bit se coloca aquí en T, ¿sí? Y viceversa, puedo tomar el bit T y posicionarlo, ¿sí? En algún bit dentro de mis registros, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Sí tiene uso, básicamente es para el manejo de bits, ¿no? Dentro de mis registros. Y finalmente el bit de interrupción, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Básicamente, si ese bit está encendido, quiere decir que el procesador va a atender las interrupciones. Si ese bit está apagado, el procesador no va a atender las interrupciones, ¿no? Ahora pasemos al procesador Intel, ¿sí? Esta es bandera de acarreo tal cual, ¿sí? Es el acarreo a 8 bits, ¿sí? Nada más que en un procesador Intel, recuerden que tenemos a 8 y a 16 bits. Entonces, si estamos haciendo sumas y restas u operaciones con registros de 8 bits, este acarreo será a 8 bits. Pero si estamos haciendo operaciones a 16 bits, bueno, este acarreo será a 16 bits. Entonces, depende del contexto, ¿no? Depende de los registros que estemos utilizando para hacer operaciones. Dependiendo de eso, bueno, pues encenderá la bandera de acarreo, ¿no? Nuevamente, depende del contexto, ¿no? Si estamos 8 bits, bueno, pues es el acarreo 8 bits. Si estamos con registros de 16 bits, bueno, pues será el acarreo a 16 bits. Lo mismo va a suceder para el bit P. Este es el bit de paridad, ¿sí? ¿Qué significa paridad? Pues imaginen ustedes que... imaginen ustedes que hacemos operaciones a 8 bits, ¿sí? Y que el resultado... es el siguiente, ¿sí? Entonces, ahorita no importa qué operación, pudo haber sido una suma, puede haber sido una operación NAND, pudo haber sido una operación OR, puede haber sido la operación que ustedes quieran. Pero este fue el resultado, ¿no? Y fue 8 bits. Entonces, contamos el número de unos. Vemos que son 4.
Por lo tanto, decimos que la paridad es par. Si el número de unos hubiera sido, no sé, pensemos en 5, entonces la paridad hubiera sido impar. ¿Sí? Ok, entonces, este es el bit de paridad par y se va a encender cuando el número de unos sea par. ¿Sí? Ahora tenemos el bit A. Es el bit A, pero de acarreo a 4 bits. Entonces tendría el mismo significado que el bit H de la bandera de estados del ABR, ¿no? Los bits que tienen guioncito, digamos, están libres, no se utilizan, ¿sí? Entonces esos no, digamos, están vacíos. Creo que los utiliza el procesador de forma interna, por lo tanto nosotros no podemos como que moverlos o acceder a ellos, ¿sí? Está el bit Z, que tiene el mismo significado que en el ABR, es el bit de 0. Está el bit S, que es el bit de signo y que tendría el mismo significado que el bit N en el ABR. Está el bit T, ese no lo vamos a ver, ya no da tiempo, es un bit que se le conoce como de trampa. ¿Qué permite hacer ese bit? Cuando yo lo activo, ¿sí? Lo que hace es que ejecuta instrucción por instrucción. Y cada que se ejecuta una instrucción, ¿sí? Se llama una interrupción. Entonces, yo debería de tener entonces, digamos, como es una interrupción, yo debería tener por ahí algún código que atienda esa interrupción de trampa. Entonces, ¿para qué me sirve atender interrupciones cada que se ejecuta una instrucción? Bueno, para lo que me sirve es, por ejemplo, para depurar mis programas. Entonces, imaginen que yo permita correr línea por línea para saber qué está haciendo mi programa, bueno, para saber si lo está haciendo bien o para saber si lo está haciendo mal. Entonces, ese bit me permite hacer eso, depurar mis programas, permite ejecutar instrucción por instrucción y cada que se ejecuta una instrucción, llamar a una interrupción. ¿Qué habrá en esa interrupción? Bueno, pues el código que ustedes dispongan. A lo mejor leer el estado de las banderas, leer el estado de los registros, con la finalidad de pues saber cómo se va ejecutando mi programa, o bueno, como la finalidad de saber cómo va la ejecución de mi programa, ¿no? Tenemos el bit I, el mismo significado, activa, desactiva las interrupciones dentro de mi procesador, ¿sí? Tenemos el bit O, que es el mismo significado que el bit de sobreflujo de mi ABR, y tenemos aquí un bit D, ¿sale? ¿Para qué me sirve el bit D? El bit D me sirve para... ¿recuerdan que yo les dejé como la práctica mover cadenas, ¿no? Es decir, mover bloques de un lugar a otro. Bueno, el procesador Intel ya tiene funciones, digamos, ya tiene las instrucciones adecuadas para que yo pueda mover cadenas de un lugar a otro sin tener que hacer esto que les dejé en la práctica, ¿sí? Pero bueno, el objetivo es que ustedes manejen la memoria o que tengan cierta, digamos, soltura en la memoria, ¿no? Pero bueno, ya existe la función, ya existe la instrucción. Entonces, el bit de dirección con si es 0, indicamos que va hacia adelante, es decir, que va a empezar a recorrer el bloque incrementando, ¿sí?, las direcciones de memoria. Pero si ese bit es 1, lo hace al revés, decrementa las direcciones de memoria para copiar un bloque de un lugar a otro, ¿no? Para eso funciona ese bit D, ¿no? Veremos más adelante algunas instrucciones, ¿no? Yo ya les indicaré algunas prácticas para que puedan utilizar ese bit de forma, digamos, de forma correcta, de forma adecuada. Entonces, digamos que esta es la diferencia con los registros de banderas. Si se fijan, son muy semejantes, es muy parecido. En algunos habrá unos que sí existen, en otros habrá otros que no existen, etcétera, etcétera. Hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero en esencia, digamos, los bits que nosotros vamos a utilizar, pues ahí están, ¿no? Acarreo, 0, signo y sobreflujo, ¿no? Y lo mismo tenemos aquí, acarreo, 0, signo y pues sobreflujo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, los mismos bits. Aún no he dicho cómo recuperarlos, bueno, pero hay una manera de recuperarlos para manipularlos, o podemos acceder a ellos de forma indirecta, a través de los saltos, ¿no? A través de instrucciones de salto podemos acceder, digamos, a ellos para saber o para tomar decisiones. No es instrucción, ¿no? Para restas, tenemos sub para restar. También la tenemos en el Intel, tanto en el ABR como en el Intel. Para hacerlo con inmediatos, es decir, con números con constantes, pues tenemos subi en el ABR y tenemos sub en el Intel. Es decir, esa misma instrucción se utiliza, ¿sí? Para considerar el acarreo,
que es algo así como considerar el préstamo de alguna operación por ahí anterior, ¿sale? Entonces se utiliza SBC, y en el Intel sería SBB, ¿no? Para utilizar la resta considerando, digamos, el acarreo o el préstamo que se pudo haber generado por ahí en una instrucción anterior, ¿no? El Intel permite manejo de memoria con la resta, entonces yo puedo restarle un registro, a un registro le puedo restar el dato que está por ahí en alguna localidad de la memoria. Inc para incremento en ambos, dec para decremento en ambos. Mul para multiplicar. Si ustedes recuerdan, la multiplicación en el ABR, básicamente yo tomaba por ahí cualquier par de registros, ¿sí? Y el producto me lo depositaba o me lo dejaba en la pareja R1, R0, ¿sí? Ahí me depositaba el resultado. En el Intel la cosa es un poquito diferente. Por default se utiliza AL y algún otro registro de 8 bits y el resultado quedaría en el registro AX. O el registro AX por default, algún otro registro de 16 bits y el resultado me lo deja en la pareja DX-AX. Entonces, de alguna manera es esto semejante. La única diferencia es que en el ABR yo puedo seleccionar dos registros, cualesquiera. En el Intel no, en el Intel uno de los operandos por fuerza es AL o AX, ¿no? Decimos que tiene un modo de direccionamiento implícito en ese caso, en ese sentido, ¿no? Ahora bien, para las operaciones AND, pues igual tenemos AND en ambos, tanto para el ABR como en el Intel. Recordemos que hay ANDI en el ABR, es decir, para hacer AND con números inmediatos o con constantes. En el Intel se sigue utilizando AND, ¿sí? No hay más. Tenemos OR, ¿sí? Tanto en el ABR como en el Intel. En el ABR tenemos ORI para poder hacer operaciones lógicas, la operación lógica OR con inmediatos o con constantes. En el Intel se sigue utilizando OR. Entonces noten que la instrucción básicamente hace un montón de cosas, ¿sí? Tenemos EOR, que sería XOR. Bueno, pues también tenemos XOR en el Intel, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más puedo hacer con las operaciones lógicas del Intel? Puedo hacer AND, pero no nada más entre registros, sino también con registros y algún dato en la memoria. Puedo hacer OR con algún registro y algún dato en la memoria. Puedo hacer XOR con algún registro y algún dato en la memoria, ¿no? Entonces, digamos que las operaciones en el Intel se extienden también a la memoria, ¿no? Complemento 1. Complemento 1. En el ABR es COM, en el Intel es NOT. En el complemento 2, en el ABR es NEG, en el Intel es NEG. Borrar los bits de un registro, ¿sale? En el ABR es CLR. Para borrar los bits de un registro en el Intel, lo único que ustedes podrían hacer es XOR consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, XOR AX, X y borra todos los bits del registro AX, ¿sí? No existe, digamos, una instrucción equivalente a CLR como lo hay en el ABR, ¿no? Ahora bien, ¿cómo le hacemos para activar todos los bits en uno de algún registro? Ya sabemos que en el ABR es SER, pero en el Intel no existe alguna instrucción semejante. Tal vez lo más cercano pudiera ser aplicar un AND, ¿sí? Por ejemplo, un OR, perdón. Ah, caray, ya no se puede borrar. Un OR, ¿no? OR, el registro y tal vez 0FFH, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la única manera con la cual nosotros podríamos activar todos los bits en uno de un determinado registro, ¿no? No hay instrucciones así tal cual para el procesador Intel, ¿no? Después, saltos. Salto incondicional sería RJMP para el ABR, para el Intel sería JMP, ¿sí? Entonces se parecen mucho, nada más hay que quitarle la R. RCall, en el Intel hay call, ¿sale? Entonces nuevamente le quitamos el R, ¿no? Simplemente y listo. Para regresar después de haber ejecutado un procedimiento, con red en ambos casos. Para comparar dos registros, CP en el ABR, CMP en el Intel, ¿no? Recuerden que la comparación, pues básicamente involucra una resta, ¿no? No involucra otra cosa más que una resta. La única diferencia es que el resultado de la resta no se almacena, no se guarda en ningún lugar, ¿no? Para comparar con un inmediato, un número tal cual,
Se utiliza CPI en el AVR, CMP en el Intel, ¿no? Noten algo interesante. También puede utilizar datos que están almacenados en la memoria, ¿no? Algunos saltos. Después de haber hecho la comparación, para saltar si los dos números o los dos argumentos son iguales, en el AVR utilizo BRQ, en el Intel JE. Para saltar, si después de haber hecho de comparación, para saltar si los dos registros son diferentes, bueno, utilizo BRNE o JNE. Para saltar si se activa la bandera de acarreo, pues bueno, en el AVR es CBRCS, en el Intel es JC. Para saltar si la bandera de acarreo se apaga, pues CBRCC, en el Intel es JNC. Para saltar si la bandera de sobreflujo se activa, en el AVR CRVS y en el Intel es JO. Y finalmente, para saltar si se desactiva la bandera de sobreflujo, bueno, pues en el AVR es BRVC y en el Intel es JNO, ¿no? Esos son algunos saltos, hay más, ¿no? O sea, no son los únicos. De hecho, el AVR tiene un montón de saltos, lo mismo que en el Intel. Pero bueno, la idea es ya después irlos viendo en práctica. Digo, aquí nada más es a modo de ejemplo, a modo de tratar de encontrar cuáles son las diferencias entre uno y otro procesador, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Ahorita les quiero enseñar una figura, una imagen que creo que dejará un poco más claro la diferencia entre un procesador y un microcontrolador. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Son los más comunes, el Intel porque es el que está en tu PC y el AVR porque digamos que es un microcontrolador de uso común que viene en las tarjetas Arduino, ¿no? Microcontroladores hay muchísimos, ¿no? O sea, la familia de microcontroladores es gigantesca, hay muchos microcontroladores, ¿no? Pero la mayoría, digamos, se manipulan o se manejan de la misma forma, ¿no? Si te fijas, como que la moraleja es la siguiente: si yo quiero programar en un microcontrolador, si no tiene un ambiente de desarrollo, ¿sí? Así como Arduino, por ejemplo, o también algunos PICs tienen ya también su ambiente de desarrollo, algunos microcontroladores Intel también tienen su ambiente de desarrollo. Y si no tienes su ambiente de desarrollo, bueno, o si quieres eficientar tu código, ni modo, lo vas a tener que hacer en ensamblador. Y si tú quieres programar en ensamblador, bueno, pues vas a tener que echarte un clavado en el microcontrolador o en el procesador que tú hayas seleccionado. Y lo que tienes que ver, por ejemplo, en principio, si te fijas, es cuántos registros tiene, cómo se llaman, ¿sí? El siguiente paso sería tal vez estudiar algunas, pues ver cuántos puertos de entrada y salida posee y cómo accedo a esos puertos de entrada y salida. Y el otro sería, bueno, es von Neumann, es Harvard, ¿cómo está la memoria, no? Y la última, tal vez muy importante, es pues echarte un clavado al conjunto de instrucciones. Y algo interesante es que las instrucciones pues casi no varían, ¿no? Por ejemplo, ahorita al menos pues sí hay variaciones, pero no son así como tan grandes, ¿no? Tan remarcadas, ¿no? Que pudiéramos decir, no puedo hacer uno en otro. O sea, vamos, las instrucciones son muy parecidas, ¿no? Entonces, digamos que esos dos son los más comunes, por llamarlo de alguna manera. Creo que esta imagen lo dice, digamos, lo dice todo. Acá está el procesador 80186, ¿sí? Y es solito el procesador, no vienen más cosas, no trae memoria, no trae RAM, no trae ROM, no trae absolutamente nada, ¿sí? Nada. O sea, ni siquiera trae puertos de entrada y salida, ¿no? A ese nivel está, ¿no? Entonces, no tiene absolutamente nada. Si yo quisiera, digamos, llegar a la configuración que pueda tener un microcontrolador, fíjense, yo lo que tendría que pegar, le tengo que pegar una RAM, ¿no? Le puedo pegar, bueno, aquí tiene dos RAM, se supone que una es la RAM baja y la otra es la RAM común y corriente, pero bueno, eso no significa que sea un modelo Harvard, simplemente son dos RAM las que le pegaron ahí, ¿sale? Entonces aquí está su memoria, ¿sí? Por acá dice Reset ROM, básicamente es, digamos, la memoria en donde va a estar almacenado el BIOS, pero sigue siendo RAM, sigue siendo memoria RAM, digamos, ¿sale? Entonces, tú quieres que esta cosa funcione, bueno, pégale una RAM, ¿no? No tiene RAM, se la tienes que poner por fuera, ¿no? Y
¿quieres que se comunique con el exterior? Ah, bueno, ok, me comunico con el exterior, pero fíjate que se requieren de un conjunto de dispositivos, en este caso un microcontrolador, ¿sale? Que es el que de alguna manera se comunica con el procesador para poder tener entrada y salida, ¿sí? Y desde luego, debe haber por ahí una interfaz intermedia, ¿no? ¿Qué sería esta? ¿Qué puede ser una interfaz? Bueno, pues pueden ser algún conjunto de compuertas para que se puedan conectar de manera correcta mi procesador y microcontrolador. Entonces, fíjense, de alguna manera aquí tengo el procesador, le hacen falta un montón de cosas, ¿sí? Ya le puse aquí memoria y ya le puse aquí los dispositivos apropiados para tener, digamos, la entrada y salida, ¿no? Entonces todo esto ya pudiéramos estar hablando que es un microprocesador de alguna manera. Digo un microcontrolador de alguna manera, ¿no? Entonces creo que esta es una notable diferencia, ¿no? Todo esto está dentro del microcontrolador y el microprocesador o el procesador pues es este solito nada más. Entonces tengo que pegarle todo lo demás para que pueda, digamos, trabajar de forma adecuada, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde voy a grabar un segmento de datos, ¿sí? Grabar un segmento de datos o rellenar un segmento de datos con el número 55H, ¿no? Entonces la idea aquí es llenar un segmento con 55H, ¿no? Entonces, recuerden que voy a empezar desde la memoria más baja que puedo yo acceder. En este caso, recuerden que la memoria más baja o la dirección más pequeña o más baja es la 00600, ¿no? Entonces, requerimos de un registro de segmento. Vamos a utilizar el registro DS en este caso. Pero bueno, podemos utilizar también el registro S sin ningún problema, ¿no? Entonces, déjenme utilizar el registro DS. Entonces, recuerden que no podemos acceder a los registros de segmento directamente. Entonces, ni modo, tengo que hacerlo de forma indirecta o a través de un registro, ¿sí? Entonces, move ds,x. Entonces, ahí ya tengo esta parte, ¿no? Ya tengo posicionado mi registro de segmento en 0, ¿sí? Que es el segmento que yo necesito. Entonces, déjenme ponerlo aquí, ds, dos puntos, voy a utilizar ds y bx, ¿no? Ahora me posiciono en el desplazamiento 600 y para ello voy a utilizar el registro bx. Y ya él sí puedo acceder directamente. Listo. Hasta este punto yo ya tengo ds, dos puntos bx igual a... ¿Sí? Ya con esos dos registros ya tengo, digamos, mis apuntadores, ¿sí? Y ese apuntador o esos apuntadores o esos dos registros están posicionados en la dirección de inicio de mi memoria, en la que yo deseo, en la que yo quiero empezar, ¿sale? Entonces, ahora le voy a colocar un número. Entonces, recuerden que entre corchetes estaría yo indicándole, oye, en la dirección que apuntan estas cosas, ¿sale? Ahí vas a colocar lo siguiente. ¿Sí? Entonces, listo. Yo ya le estoy de alguna manera diciendo que en la dirección de memoria, en esta dirección de memoria, coloque el número 55. Ahora bien, dependiendo del ensamblador que ustedes utilicen, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer, digamos, tendrán que decirle de manera explícita qué es lo que están copiando. Y tal vez ustedes se preguntan, oye, pero ¿cómo qué es lo que le estamos copiando si le estamos moviendo un byte? Sí, están moviendo un byte, bueno, están copiando o guardando un byte, pero el compilador no lo sabe. El compilador no sabe si están almacenando un byte o si están almacenando, por ejemplo, una palabra de 16 bits. El compilador no lo sabe, ¿sí? Entonces noten, este número, ojo, que para nosotros representa 8 bits, el compilador no sabe si ese número está a 8 bits o si ese número está a 16 bits como sería este. Entonces hay que decírselo de forma explícita. En algunos compiladores se pone byte PTR, ¿sí? Y en otros solamente se pone byte, que sería como en el caso de del NAS que estamos utilizando, ¿no? O del ensamblador que estamos utilizando. Entonces con eso yo le estoy diciendo, oye, voy a guardar un byte en esa dirección de memoria. O le puedo decir, oye, voy a guardar una palabra en esa dirección de memoria, ¿sí?
Nosotros vamos a ocupar puros bytes, entonces por lo tanto será byte, ¿no? Después, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues incrementar mi apuntador, ¿sí? Pero ojo, lo único que se incrementa es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, esto lo puedo meter en un ciclo, ¿sí? Ahorita vemos cuál sería, digamos, el criterio de parada o la condición de parada de mi ciclo. Pero bueno, antes de continuar, ¿alguna duda? Entonces, yo le pongo un 0, más que nada por, ¿cómo decirlo? Por costumbre, ¿no? Pero imagínate que... imagínate que vas a hacer esto, ¿no? Déjame poner aquí la instrucción, ¿no? Move AX y quieres mover el dato E001H, ¿vale? Así, sin ponerle 0 al principio, ¿no? La E, pues es un número en hexadecimal. Entonces, si tú le pones esto así, el compilador, digamos, lo voy a poner entre comillas, el compilador va a pensar que es una variable o una constante. En cambio, si le pones un número, un 0, ¿sale? Entonces el compilador dice, ah, caray, es un número, ok, voy a ver de qué tipo es, ¿no? Por eso se le pone el 0 y bueno, por eso tengo yo la costumbre de siempre ponerle un 0 al principio a mis números, ¿no? ¿Sí, más o menos? ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Ok, entonces déjame continuar. ¿Hasta dónde me voy a detener? Porque si sigo incrementando, bueno, pues puedo seguir incrementando sin fin, ¿no? ¿Hasta dónde me detengo? ¿O hasta dónde sabré yo que ya llegué al final de mi pues de haber recorrido mi segmento? Ojo, estoy recorriendo y estoy llenando un segmento, no toda la memoria, sino un segmento. Bueno, déjeme por acá de hacer un dibujito. Entonces, esta es la memoria. ¿Sí? Por aquí empieza el segmento 000 desplazamiento, ¿sí? Pero ya dijimos que esta región es intocable. En realidad voy a empezar desde la 000 y 2.0600, ¿sí? ¿Y de ahí hasta dónde? Bueno, de ahí hasta la última dirección de memoria, es decir, hasta las 000 F. Entonces todo esto es un segmento, ¿sí? Un segmento en donde, bueno, por desgracia, pues esta región no la puedo tocar, ya dijimos, ¿no? Ojo, nada más en este caso, ¿no? En esta dirección de memoria. Entonces, BX, si se fijan, este es BX. Y BX se va a incrementar ¿hasta cuándo? Hasta FFF. Pero ojo, esta FFFF también es una dirección válida de memoria y que pertenece a mi bloque. Por lo tanto, lo tengo que considerar. Pero si vuelvo a incrementar BX en 1, si se fijan, si incremento BX en 1, la siguiente dirección sería ¿qué? 0000. Es como si me regresara al principio. Entonces yo me voy a detener una vez que BX valga 0. Entonces, déjenme regresarme a mi código y comparar. BX vale 0. Si no es igual, entonces me regreso a mi ciclo. Déjenme ponerle loop 1 con una etiquetita, ¿no? Para indicar que ahí está mi ciclo. Oh. Entonces, si no es igual, vete al loop 1. Y si se fijan, aquí va a estar dando vueltas este ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que eventualmente incremente BX. Y al momento de incrementarlo, pues esa cosa me regresa un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ni modo. BX valía 4 Fs, lo incremento en una unidad, ahora vale 0. ¿Sí? Es como regresarme nuevamente a la dirección o volver a empezar. Entonces, una vez que yo ya termino, una vez que BX vale 0, listo, terminé. Y ya recorrí, digamos, todo el segmento con los vatos o los valores que yo quiero, digamos, asignarle. No sé si esto esté claro, ¿alguna duda? Entonces, vamos a suponer que queremos hacer la suma así como les comentaba yo, o como les comenté, o lo que se busca en la práctica, ¿no? Entonces, ya tengo yo mi procedimiento, bueno, mis códigos para poder recorrer la memoria, bueno, pues los tomo nuevamente, ¿no? Nada más que déjeme copiar desde aquí para poder volver a direccionar, ¿no? Entonces, nuevamente,
cargo los datos en los registros de segmento, porque es como volver a empezar, voy a recorrerlo, ¿sale? Nada más que ahora en lugar de colocar el número 55, lo que quiero es hacer la suma. Y lo voy a guardar en un registro acumulador. El registro acumulador por excelencia es AX, de ahí el nombre de la A, ¿no? Entonces, pero en este caso no voy a ocupar todo el registro AX porque ya me dijo mi profe que lo quiere a 8 bits. Por lo tanto, voy a utilizar el registro ya sea AH o AL, ¿no? Creo que el más, digamos, el más común es utilizar AL. Y en lugar de utilizar move, pues déjeme utilizar ADD, AL. Y aquí ya no es necesario indicarle si van a ser una palabra o si va a ser un byte. ¿Por qué es necesario indicarle? Porque automáticamente el registro ya dice cuántos bits voy a utilizar. Y de esa manera yo estaría sumando, ¿no? Todos y cada uno de los bits todos y cada uno de los bytes de la memoria. Y tendría yo que hacer por aquí una comparación. CMP, AL es igual a, no sé, ustedes tienen que calcular ese valor a mano, no sé, a 23H. Bueno, si son iguales, perfecto, se guardó bien el resultado. Si son diferentes, bueno, hubo por ahí un problema. Sí pueden utilizar otros como sans. Aquí el problema es que, como les estoy pidiendo programas que hacen uso de la memoria, si tú ejecutas este programa en tu PC y los invito a que lo hagan, lo pueden hacer. El .com que les genera, ¿sí? Lo pueden hacer. No lo hago ahorita porque hay ocasiones en las que se traba la máquina muy feo, pero bueno, lo pueden hacer ustedes y ver qué pasa, ¿no? Entonces, puedes utilizar SAMS. Lo único que queremos es el .com. Digamos, queremos nada más el código fuente o el código máquina que me genera el ensamblador para poderlo ejecutar en la máquina virtual. Eso es lo que buscamos, ¿no? La máquina virtual, si te fijas o si se fijan, es básicamente, digamos, va a ser nuestra área de trabajo, ¿no? Para poder experimentar y poder probar los programas que nosotros hagamos, ¿no? Desde luego, todo esto podrían ustedes programarlo en el ensamblador para Windows o en el ensamblador para la línea de comandos sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, no me interesa que nos casemos con algún sistema operativo en especial. Me interesa que hagamos, o al menos el curso tiene el interés de que ustedes de alguna manera se puedan mover dentro de las entrañas del procesador o dentro de las entrañas de la PC, ¿no? Es por eso que si se fijan estamos utilizando cosas o herramientas de muy bajo nivel, ¿no? Para que ustedes de alguna manera tengan un mejor entendimiento de cómo funciona. ¿Nadie? Sí. Sí. Pues más que instructivo les hice un archivo de procesamiento por lotes, que es este asm.bat. De hecho tú nada más tendrías que teclar asm, el código en ensamblador, el nombre del programa en ensamblador, nada más el puro nombre de tu código fuente, y listo, ya se encarga de hacer todo. Si lo abres, por ejemplo, no creas que tiene así grandes instrucciones, esto es lo único que hace. Tú tendrías que ver en dónde se instaló NASM. En mi caso, miren, yo estoy utilizando NASM de 64 bits. En mi caso lo instalé aquí en NASM 64. ¿Sí? A lo mejor en el caso de ustedes tendrían que buscar en su PC dónde está NASM. A lo mejor en el caso de ustedes, tal vez sea así nada más, sin el 64, ¿no? Eso ustedes tendrían que verlo, ¿no? A lo mejor tendría que ser 64, como quieran ustedes. Pero ustedes deciden, ¿no? ¿Sí? Y después lleva el nombre, ¿sí? Menos O, así como si estuvieras compilando en GCC, y por 101.com. Entonces, con esto le digo, compila este programa. Y a la salida quiero que le pongas el mismo nombre por 101, digamos que tu programa se llama P1. Bueno, aquí en por 101, cuando mandas llamar le pone automáticamente P1, ¿no? Y por nombre le va a poner p1.com. Y ya por acá está un archivo, un programa que les pasé que se llama CreaDisco. Les pasé el código fuente, ¿no? Es este CreaDisco, ustedes compílenlo, ¿no? Generen el ejecutable, lo pueden hacer con DevC++ o alguno de esos compiladores, ¿sí? Y ya, nada más mandan llamar al .com y este programa les crea este archivo que se llama disk.dsk, que es el que ustedes deben de jalar con el ¿cómo se llama? Con la máquina virtual. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Déjenme cerrar esto, ¿no? Ahora sí. Este código lo único que hace es moverse dentro de un segmento. ¿De cuál segmento? El que contenga DS, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, déjenme... ¿Qué sucede si quieren ustedes recorrer el siguiente segmento? Entonces, ya vimos cómo recorrer este segmento desde la 00 hasta FF. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el siguiente segmento? Bueno, si yo a este le sumo un 1, ¿sí? En principio sería 1 F, 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 ¿no? ¿Sale? Ese sería, digamos, perdón, me equivoqué, 0, 0, 0. Ahora sí. Esa sería, digamos, la siguiente dirección, ¿no? Si es que nos estuviéramos moviendo de forma lineal, ¿no? Esa sería la siguiente dirección, ¿no? Entonces, déjenme quedarme con estos 4 ceros, porque sería la siguiente dirección, ya dijimos. Y déjenme ver qué hago con este 1, ¿sí? Este 1 tiene que ser tal, ¿sí? Es decir, me pregunto, ¿cuánto tendría que ser aquí? ¿Cuánto tiene que valer este? De tal manera que al hacer la operación de S por 10 más el desplazamiento, me dé esta dirección. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera, pues yo me quiero, digamos, preguntar, ¿no? ¿Cómo le hago para que me pueda dar esa dirección? Bueno, pues es muy fácil. Yo ya sé que el desplazamiento, pues va a valer 0. ¿Sale? Entonces, de S por 10, ¿cuánto le pongo para que valga esto? Pues es una división, ¿no? Entonces, divido esto entre 10 y de S me da que debe de valer 1000. Entonces, la siguiente dirección tendría que ser 1000. ¿Hasta dónde? Pues si quiero recorrer todo el segmento, pues tendría que ser hasta F, F, F. Y nuevamente, si le sumo un 1, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, pues si le sumas un 1, el resultado va a ser ahora 2, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Me quedo con estos 4 ceros, los pongo aquí porque son la siguiente dirección. ¿Sí? Ahora me pregunto, ¿cuánto debe de valer DS de tal manera que al multiplicarlo por 10 me dé 2000? Perdón, 20.000. Pues yo ya sé que DS tiene que valer 2000. Por lo tanto, el siguiente segmento sería 2000, 2.00. ¿Y de ahí hasta dónde? Pues hasta FFF. Si el proceso lo continúa, ¿hasta dónde tengo que llegar? Pues hasta la última dirección que les había comentado, ¿no? Hasta 8000. Empezando por la 000 hasta 8000. Terminando a la FFF. No sé si esto está... ¿No? Ah, ok. ¿Alguna duda o pregunta? Este sería, digamos, el código, al menos para moverme dentro del mismo segmento, para poder verificar que si lo que estoy escribiendo está correcto. Desde luego, Sí, ustedes tendrían que poner qué cosa. Pues a lo mejor aquí otro loop, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque una vez que terminaron, a lo mejor lo primero que hay que hacer pues es incrementar de 1000 en 1000 el segmento, ¿no? Sí, más o menos, no sé si se entienda, ¿no? Desde luego, bueno, pero aquí a X ya lo estoy modificando. Déjenme empezar en CX, ¿no? CX es mi contador. De hecho, la C es de counter, ¿no? Entonces, bueno, CX está utilizado para emplearse como contador, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí CX sería mi contador, ¿no? Que sería el que va incrementando de 1000 en 1000, ¿no? ¿Y hasta dónde me paro? Pues, ¿qué les parece si me detengo hasta que llega a 9000? ¿No? Una vez que DS o CX valga 9000, pues bueno, entonces en ese momento, pues ya me detengo, ¿no? No sé si esto esté claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, claro, se puede hacer así, no niego esa parte, pero la idea es que primero rellenen y que después sumen. O sea, ustedes llenen toda la memoria con lo que tengan que llenarlo y después vuelven a recorrerla para comprobar que sí, efectivamente siguen ahí los datos. Uh-huh. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí?
Ah, perdón, este sería, no sé, 3 y este 3, ¿no? Sí, un lapsus mensus. Y bueno, este 2 o 4, el número... Bueno, ustedes ya le pondrán las etiquetas que les... pues no sé, pues que mejor les indiquen, ¿no? Lo que está haciendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto?